Bueno, pues el día de hoy, y nos da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros, es Sergio Ceballos Castillo. Él es historiador. El otro día nos encontramos con una cápsula muy interesante de un viaje que hizo Katharine Hepburn a Mérida hace ya muchos años, y la verdad nos gustó muchísimo el trabajo que vimos, y bueno, buscamos a Sergio para que viniera a platicarnos un poquito más de esto y esperemos que de otras cosas. Sergio, bienvenido, qué gusto tenerte por acá. La actriz internacional. Ahí está, ya lo tenemos en pantalla ahí, tu cápsula. Bienvenido. Muchísimo gusto de estar aquí con ustedes para platicar de esto que, pues, más allá de la anécdota, que pues es un poco a lo que me dedico a través de redes sociales. Eres historiador. Exactamente, yo empecé haciendo de aficionado con cosas que iba leyendo en la hemeroteca y las iba publicando en redes sociales, en Mérida en la historia. Así es como hay que seguirlo, póngale Mérida en la historia en el Instagram, está bien interesante. Así se llama el sitio. Bueno, pero ahí hay un montón de anécdotas que igual se conectan con algo más profundo, de procesos más complejos, sí, ¿no? Claro. Como... Y bueno, eso es lo que me dedico, que me encanta estar en la hemeroteca, que es un sitio al cual recomiendo visitar para adentrarse en un periódico y ver la mirada de aquella época. ¿Desde cuándo tenemos periódicos ahí en la hemeroteca? La hemeroteca desde 1800, hay podemos leer notas de 1800. Igual a través de la página digital de la Biblioteca Virtual de Yucatán pueden leer periódicos de 1810, entonces... Oye, cuéntanos, es impresionante. Sí. Es adentrarse un momento. Cuéntanos un poco sobre la historia de Katharine Hepburn. Sí. Pues bueno, realmente esta es una de las muchas historias que de repente voy hilando cuando estoy ahí metido entre notas y notas y notas. Bueno, ella llegó en 1934, en abril de 1934 a Mérida. Ya entonces era una actriz reconocida. Había ganado el Oscar, ¿no? Ya había ganado un Oscar de los 4 que tuvo durante su carrera, que fue una carrera larga. Espectacularmente guapa. Sí, talentosa, y también todo un personaje del Hollywood que creo que todavía es un poco lo que imaginamos cuando empezamos en Hollywood, con estas grandes luminarias. Y rebelde, ¿no? Porque ella era de las primeras. Se vestía de hombre. Vestía pantalón. Bueno, lo que para ese entonces era vestirse de hombre. Imagínense en esa época, si usted se ponía pantalón, señorita, la veían raro. Sí, la veían raro. Exactamente, sí. Estaba rompiendo estándares de lo que debería o no hacer la mujer delante de la pantalla. Inclusive se habla mucho de que los papeles que tenía sí estaban también enfocados en dar voz a la mujer más allá de un sujeto pasivo dentro de la relación. Estaba un poco más involucrada en el accionar de las cosas, ¿no? Entonces también me pongo a pensar cómo sería en aquella época que los yucatecos abrían el periódico y veían, pues sí, el estreno de esta película con este otro actor, y de repente estos personajes si hoy nos parecen, pues qué sé yo, las celebridades como, qué sé yo, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, nos parecen como que inalcanzables y casi que no vamos a llegar a topar con ellas. Y de repente los ves en la esquina, en el centro, saliendo del hotel, comprando una agüita en el Oxxo. Exacto. Ahora, en esa época debió haber sido diferente, porque yo creo que era muy difícil reconocer a Katharine Hepburn. Exactamente, ¿no? Yo pienso que, y esto hasta hace poco, yo creo hasta hace 50 años, la gente veía, qué sé yo, a los artistas internacionales en las portadas de los discos, pero ni siquiera se los podían imaginar móviles. O sea, no podían, o sea, lo veías ahí acartonado en la portada. ¿Tú crees que no reconocerían a una actriz de pues es que ese nivel? Yo creo que sí, exacto, destacan tanto que creo que es como muy obvio. Hoy, pero yo no sé, en 1934, ¿quién diablo se dio cuenta que era Katharine Hepburn? Es que parecería una fantasía poder ver. Es que estas personas realmente eran como cosas, pues... Sí, como diosas. Ajá, alejados de la realidad del humano, ¿no? Pero pues ahí en la hemeroteca está pues los periódicos del Diario del Sureste, este periódico que quizás recuerdan que era la voz oficialista de los gobiernos yucatecos. Pues ahí el periodista le llega la noticia a la redacción de que había una mujer que se parecía mucho a Katharine Hepburn. Pero bueno, de por sí también sí destacaría un poco la presencia de una mujer extranjera, etcétera, aunque también tenemos que recordar que ya desde 1923, bueno, y un poco antes, ya se había empezado a surgir este interés internacional por visitar... Mira, ¿por qué? Especialmente por las zonas arqueológicas. Hay mucha documentación y muchos expedicionarios desde mediados del siglo XIX ya estaban atraídos pero aunque... incluso la industria turística nace a partir de... Oye, pero Katharine Hepburn viene a divorciarse. Viene a divorciarse precisamente. Ah, caray. Sí, vino a divorciarse. Precisamente ¿Y por qué se divorció acá o qué?
Porque, bueno, desde 1918, durante el gobierno de Salvador Alvarado, este personaje que transformó socialmente Yucatán de muchas formas, ¿no? Progresista, ya se había incluido la figura del divorcio dentro del Código Civil yucateco. Entonces, que no era común en el mundo. No era común. Sobre todo, según yo, porque ya te podías divorciar sin que estuviera la otra parte. Y eso era lo que lo hacía diferente, ¿no? Sí, y así podríamos pensar que Yucatán ha tenido avances significativos. Por ejemplo, la libertad de culto ya estaba autorizada antes de la Constitución Federal de 1857, pero en 1918 pone la figura, pero no le da esta vigencia que también está sacando a colación a este personaje que es pues el protagonista de este año, Felipe Carrillo Puerde. Es durante su gobierno en marzo de 1923 que se publica una nueva ley de divorcio en la cual ya no necesitaba causal. El divorcio incausado. Te estoy hablando hace 100 años, ¿eh? décadas antes que cualquier otro estado mexicano. Aquí en Yucatán yo no sé qué pasa, pero como que siempre vamos a somos gente cool. Pues hubo esa visión de Carrillo Puerto y también en pos del feminismo que abogaba porque la mujer tuviese la misma representación en esta sociedad que es el matrimonio. O sea, porque al final debería ser, y lo que propugnaban la ley de divorcio era que ambos tuvieran la misma oportunidad, inclusive en la defensa que hacen el periódico oficial del gobierno, ahí está que el matrimonio no debería ser esta trampa en la cual caen las personas y tenían que verse comprometidas y de alguna forma encadenadas, ¿no? Entonces, pues si ya no había la necesidad de una causa para hacerlo y tampoco necesitaba la comparecencia de otra persona, entonces pues era, además de que bastante rápido en el trámite. Pues, muy fácil. Y se hizo no solamente, a pesar de que Carrillo Puerto muere asesinado, bueno, la ley continuó y esto derivó en un turismo verdaderamente de divorcios en Yucatán. De hecho, pero además, ¿cómo puede divorciarte en Mérida alguien que se casó en Estados Unidos? Eso fue lo único que me quedó la duda. Dijo, oye, porque aquí la ley es la ley, universal casi. Porque sí permitía esta cláusula y también había esta cosa de... Se lee en los diarios oficiales. Llega el señor Edward Smith, registra su matrimonio con Carol Smith. El mismo día que lo registra ante el registro civil yucateco, ese mismo día pide su divorcio. Se divorció. Y ahí o sea, se casó y se divorció el mismo día ante las leyes yucatecas. Ajá, registró el divorcio. Así era como funcionaba. Sí, de hecho, hay un montón de nombres extranjeros. De hecho, me parece que en esa época, en los años 30, hay más nombres de extranjeros que de yucatecos. Y en el caso de ella, no aparece en el diario oficial porque a ellos se les notificó aparentemente personalmente, yo creo que también por una cuestión de intentar guardar el anonimato. El anonimato no aparece en los diarios. Pero bueno, entonces ella registra su matrimonio en Yucatán y el mismo día solicita su divorcio. Sí, ella estaba casada desde 1928 con un señor con el que sí tenía una buena relación, pero aparentemente no podían por algún motivo terminar de divorciarse, también por el escándalo que podría haber derivado en Estados Unidos. Ella llega aquí, se hospeda en el Hotel Itzá con el nombre de Catherine Smith, que realmente pues era su nombre de casada de alguna forma porque su esposo era Smith, pero pues también para guardar. Es el hotel que estaba en el que es 58 con 59. 58 con 59. Hoy una plaza comercial actualmente, sí, era un hotel. ¿Es donde están las joyerías? No, es donde hay una plaza internacional, se llama. Ya, claro. Fue un hotel muy importante durante como 50 años. Entonces ahí se hospeda con este nombre, con su amiga muy entrañable, que viene con una amiga, ¿no? Laura Harding, que también era actriz y eran muy cercanas. Bueno, ellos, inclusive, bueno, una lectora le manda al Diario del Sureste que había visto a alguien que le parece a Katharine Hepburn. Imagínese. Y inmediatamente va corriendo el reportero del Diario del Sureste. Le pide entrevista, ¿no? Le pide entrevista, pero hasta un poco incrédulo de lo que está viendo este periodista, porque inclusive la nota la cierra. Oye, ¿y ya hablábamos inglés para ese entonces? O sea, ella era, hi, my name is... El reportero hablaba inglés aparentemente, pero el Catherine no hablaba nada de español. Debió haber sido una entrevista difícil. Difícil, pero... Hasta el reportero en ese momento se pregunta, ¿es esta Catherine Smith? ¿Será Katharine Hepburn? Porque ¿cómo lo puedes? O sea, no es como que ahorita googleas y ves. No, es más, ni siquiera a lo mejor tenías una foto, tenías que acordar de cómo la habías visto en la película. Y hasta eso me parece y hasta decían que por los labios no se parecía, pero porque aparentemente en la película previa que había sacado y que salía en Mérida,
tenía como que el maquillaje le daba una impresión de labios Sí, imagínate la diferente. discusión. Sí, sí, sí. No, se nos hace que bueno. no. Oye, Sergio, nos vamos a tener que ir porque se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por traernos esta historia. Te Ay, vamos a seguir encantado. molestando para Yo que nos sigas encantado de mandando venir. historias. Métase a Mérida, así le pone. Mérida pone en la historia. Mérida En la historia. en la historia. Todo pegado, ¿eh? Mérida en la historia y en el Instagram. En y se va a Facebook, en Instagram, en se va a Twitter. encontrar un montón de cosas bien interesantes de Sergio ahí y si nos permites te podemos seguir invitando. Yo encantado de platicar. Me Oiga, encanta. pues ahí tiene, ¿qué te parece la historia? Katharine Hepburn. Me parece En fabuloso. Mérida y andábamos discutiendo para ver si era Y yo. hasta el día de hoy seguimos utilizando su técnica de maquillaje de los ¿Cuál es? labios, ¿eh? ¿Ah, Eso sí? que Para decía la Sergio. impresión que da. Ay, el mira, eso Para no que lo se te sabía. vean Eso más no- grande nos los lo vas a labios. tener que explicar. Otro día se los Bueno, cuento. 8:47.